Bienvenidos a Misterios de Liderazgo, los abogados del diablo, el podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo, presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos, Jaime, ¿cómo estás? Pues estupendamente. ¿Qué tal ha ido la semana, tío? Fenomenal. No, fenomenal no me vale, de 1 a 10. Del 1 a 10, 15. Oye, ¿y por qué? Porque has andado por ahí en algunos países. Bueno, he estado recientemente al otro lado del Atlántico, en Bolivia. Bueno. Primera vez, creo que es mi país 31, ¿sí? En conferencias y ha estado fenomenal. ¿Mal de altura? No, porque hay 3 Bolivias en realidad. ¿Sí? Cochabamba, Santa Cruz, que es donde yo he estado. ¿Y has estado en la bajita? He estado en la bajita y de hecho el aeropuerto se llama Virubiru, que es planicie. Y luego está La Paz, que es la alta, como tú dices. ¿Y a qué altitud está la planicie? Sí, a lo mejor es a 500 o 600 metros, algo así. O menos, pero La Paz puede estar a 1500. Sí, que eso ya es otra cosa. Fenomenal. Sí. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy, Juan Carlos? Venga. De la meritocracia, Sí, ¿no? Señor, venga, ¿qué es la meritocracia? ¿Qué es la meritocracia? Pues un deseo, porque en realidad tú sabes que el concepto lo creó un caballero llamado Michael Young, Michael el Joven, ¿sí? En 1958, en un libro satírico, en un libro que estaba vacilando, como dirían las nuevas generaciones, sobre que el mérito es muy difícil de encontrar. Entonces, digo que es un deseo porque al final es una organización donde las personas son retribuidas, por tanto compensadas, ascienden, promovidas y lideran deseablemente, sí, no en función de a quién conocen, no en función de cómo se lo montan, sino en función de realmente lo que merecen. Sí, de hecho luego ha habido un tal Sandel, que son Sandel. Otro Michael, sí, efectivamente, que lo ha estudiado con más profundidad si cabe, y la conclusión es demoledora. Bueno, Michael desde Harvard es muy crítico porque dice que ese triunfo, supuesto triunfo, pues si miras universidades americanas de estas que son carísimas y generan un networking, pues el 90% son porque sus padres tienen posibles, como diríamos aquí, y por tanto que, claro, ya a partir de ahí pues todo lo demás es una pseudo meritocracia, pero es muy difícil. Ahora, ¿cuál es la alternativa a la meritocracia? El nepotismo familiar, la tiranía, pues como diría Churchill de la democracia, probablemente la meritocracia es el mejor de los posibles o el menos malo. Efectivamente. Hay por ahí una frase que dice: tanta gente con talento sin contactos y tanta gente con contactos sin talento. Bueno, tú y yo somos de que el talento es poner en valor. Entonces, parte de ese valor, lo que los demás pueden esperar de ti, es tener contactos, ser una persona conocida. Y es también, hay mucho ratón de biblioteca. Claro, pero eso nos lleva a la primera pregunta. ¿Qué papel juega el networking en la meritocracia? Importantísimo. ¿Cuál es la forma en la que un líder puede alcanzar ese liderazgo a través de la meritocracia? Si existe el líder meritocrático, es la pregunta en última instancia. Sí, es escaso, es minoritario, es deseable. Es muy escaso. Pero claro, pensar que alguien puede, en la medida de líder, estamos hablando de talento para influir en los demás, pero que tiene una posición relevante, un cargo, si no se mueve, si no conoce gente, si no se da a conocer, pues sí, podrá ser muy brillante, pero al final totalmente no lo va a conseguir. Si no se pone en valor, por mucho que quiera influir positivamente en los demás, no hay tu tía. Claro. Yo recuerdo una buenísima coach muy relevante que en un momento dado en un Fitur, en una tienda, en una fiesta de estas de turismo, 300 invitados de una comunidad autónoma, dije, bueno, pues ayer estuve en la fiesta de Fitur, en ese momento Miguel Ángel Revilla, sí, era presidente de Cantabria, y no voy a dar más datos, pero bueno, había embajadores famosos. Ajá. Y lo primero, bueno, ¿y con quién hablaste? ¿Y qué impacto dejaste? Y claro, uno piensa en el networking simplemente como conoces gente, ¿no? Tiene que haber una influencia. Tiene que pasar algo. Oye, ¿y cómo puede hacer el líder para identificar el mérito de los demás? Hoy hace unos días hablábamos con una persona de cierta relevancia en el mundo político y le preguntábamos cómo atraían a la gente correcta y cómo la seleccionaban. Y ella misma decía que lamentablemente eso de la meritocracia no parecía ser muy existente y que había ido a peor, además. Pues mira, yo creo que, Jaime, que el talento, volvemos al talento, no solamente tiene que detectar los recursos humanos, que no siempre estamos seguros de que lo haga, sino que tiene que detectar cualquier persona, cualquier líder en un equipo, en una organización. Y el talento es aptitud, es decir, conocimientos
con la paradoja que hemos hablado alguna vez en este programa del efecto Dunning-Kruger, ¿no? Gente que es ignorante, completamente ignorante, se inventa las cosas y supuestamente porque tiene mucha autoconfianza, lo que tiene es cara, pues no sí, no que acaba demuestra. diciendo cualquier gilipollez y es válida. O sea, el efecto Dunning-Kruger, que diría un anglófilo, tiene mucho que ver con que cuanto más ignorante eres, más capacidad tienes para decir cualquier tontería. Efectivamente. Esa es la aptitud con P que hemos hablado. La actitud con C es lenguaje, es comunicación verbal, es emociones, es decir, los comportamientos te demuestran que eres una persona resiliente, con iniciativa, serena, con paz interior, que se dice ahora mismo, ¿no? Que parece que además de la felicidad hay que tener paz interior. Y luego una persona comprometida en todos los detalles que hacen, desde la puntualidad hasta dar todo lo mejor en lo que está haciendo, ¿no? Y eso hay que, más que tener sesgos y prejuicios, es observarlo. Tenemos que ser catadores de talento. ¿Y cómo se te ocurre que se puede implementar un sistema de meritocracia en una compañía? Primero dando ejemplo. Te lo pregunto a ti, me lo pregunto a mí y vamos a preguntar a ti. Está muy bien. Primero dando ejemplo. Ahora te pregunto a ti, ¿cómo se da ejemplo? ¿Que cómo se da ejemplo? Sí. Pues teniendo una referencia o unos marcos comportamentales muy claros, no moviéndote de esos marcos comportamentales, manteniendo una ética impecable, manteniendo una transparencia impecable, siendo buen comunicador, ocupándote de que las personas que tienes a tu alrededor mejoren y crezcan, y además a todo eso se le puede dar una estructura profesional que es de lo que adolecen la mayoría de las compañías, nacionales y multinacionales. Claro. Ahí viene el segundo punto, la estructura que tiene que seguir a la estrategia, ¿no? Y normalmente la estrategia puede cambiar, se actualiza, pero la estructura es un poco el ritual de siempre. Totalmente. Y eso es un problema para la meritocracia. Totalmente, pero sí que es cierto, Juan Carlos, lo que pasa es que ahora vamos a poner también ejemplos en positivo, pero sí que es cierto que cuando nos referimos a líderes referentes en compañías multinacionales gigantes, en mi experiencia, y me atrevería a decir también que en la tuya, porque para eso somos los gemelos que golpean dos de Vito y Schwarzenegger. Sí, lo que no está claro, somos más bien los dos Vito, que eso será, pero bueno, pero lo que hemos visto son un perfil de líderes, jefes, llamémoslo como queramos, pero que lo que primaba no eran las capacidades, los méritos, sino otra serie de elementos como la lealtad, la sumisión, otras cosas que no tienen que ver con ese recorrido meritocrático. También hemos visto buenos ejemplos, ¿eh? Sí, a ver, el tercer elemento es la cultura, ¿no? Ahora, y la cultura tiene que ser meritocrática, es decir, a todo el mundo en función de lo que está aportando, de ese valor que es el talento, ¿no? En lo que estabas diciendo me estaba acordando en la disonancia del Padrino, ¿no? La trilogía del Padrino, ¿sí? Que puede parecer meritocrática en el sentido de los Corleone, quienes les sirven y demás, pero al final hay mucho de familia, hay mucho de esa lealtad, de besar el anillo y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, absolutamente, que tiene más capacidad para cortarle la cabeza a un caballo y meterlo en la cama del fulano, aquel el productor de cine, si no me equivoco, ese asciende segurísimo. Oye, ¿se puede ser justo sin ser meritocrático? Está bien la pregunta. Está muy buena. Muy bien. Es que me ha asomado y la tenía apuntada. Sí, a ver, la justicia junto con la templanza son virtudes greco-romanas, virtudes cristianas. Virtudes teologales. Y a mí me gusta la definición que hemos comentado alguna vez de que equidad, desde Aristóteles, es tratamiento desigual de situaciones desiguales. No hay situación más injusta, yo eso lo aprendí de ti, que el café para todos. Exactamente. La meritocracia yo creo que es una parte de la justicia, es decir, es la justicia en la promoción, es la justicia en el reconocimiento, es la justicia en la selección, es la justicia en determinados ámbitos, por supuesto. Pero la justicia también tiene mucho más que ver con la cercanía, con eso, con, por ejemplo, la compensación que sea justa, con la dignidad, con el trato a todo el mundo, todos los seres humanos merecemos que haya un trato y, por tanto, como ya decía el poeta romano, nada humano nos es ajeno. Todo eso es justicia. ¿Cuánto crees que mejoraría el recorrido meritocrático en cualquier compañía, Juan Carlos, si de verdad la misión, la visión, los valores, el para qué, el propósito de una compañía nos lo tomásemos mucho más en serio
pudiésemos seleccionar de acuerdo a estructuras de comportamiento, a escalas de comportamiento sensatas y acordes con la compañía y pudiésemos desarrollar de acuerdo a todo ese marco. Porque es cierto que los que nos dedicamos a eso desde hace un montón de años son ejercicios que hacemos repetidamente, definir muy bien la misión, definir la visión de la compañía, el propósito, el para qué, que la gente tenga muy claro todo eso, que las compañías estén regadas de los valores y de modelos comportamentales asociados a la dirección o competenciales, pero luego la realidad es que nunca están suficientemente definidas las líneas rojas y se mantienen demasiadas posibilidades de salirte. Sí, yo diría, hombre, el coste de no ser una empresa meritocrática es enorme, pero es algo más todavía, es un tema de supervivencia. Ya sabes que en el último medio siglo, para hacerlo corto, la esperanza de vida de las grandes compañías ha pasado de 60 a 12 años, a la quinta parte. Sí. ¿Por qué? Pues porque no se comportan como deben. Si se comportaran meritocráticamente, como con gran concepto, la cosa iría muchísimo mejor, ¿no? Pero claro, hay que tener criterio, hay que, pues desde la selección hasta la desvinculación, hacerlo precisamente con criterios, con cauces muy concretos, y normalmente, por ejemplo, en Bolivia, que estaba hablando, que ha habido ejemplos de éxito maravillosos, pues una compañía centenaria en un sector duro como es construcción, industria, cemento y demás, pues se contrata a un señor que viene de México y promete en 5 años multiplicar el EBITDA, es decir, el beneficio antes de impuestos, en 2,4, y hace las cosas correctas de una empresa meritocrática, se llama Soboce, y consigue en los 2 primeros años crecer en un 1,7, o sea, lo están consiguiendo en menos de la mitad del tiempo que tenía previsto. ¿Por qué? Porque hay una promesa de valor. Y esa promesa de valor lo está haciendo adecuadamente, es decir, con propuestas de innovación, con un trato justo, pagando más desde por la puntualidad hasta por las iniciativas, haciendo un club de líderes, por la diversidad, todas las cosas que conectan con la meritocracia. Por tanto, el éxito está ahí. Yo hay veces que pienso, Juan Carlos, en un tipo de compañías que los dos conocemos a la perfección. No voy a decir el sector porque le vendría a todo el mundo las empresas a la cabeza, pero son compañías que contratan a un determinado perfil con unas características familiares, con unas características de networking y los ponen a funcionar en códigos secta, a que distribuyan todo su networking, todas sus capacidades relacionales, que al final es un poco como endogámico, sectario, y donde la meritocracia está más que limitada. ¿Tú crees que existe un tipo de selección de verdad basada en la meritocracia? Y no me contestes con un sí o un no. a pesar de que he hecho una pregunta cerrada. Esto es un reloj de arena. Primero, algo endogámico puede tener ventajas, porque si estamos pidiendo confianza, gente que es muy parecida, pues es más fácil. Absolutamente, que forma parte de su estrategia. Claro. Si yo no entro, o sea, entro en la parte meritocrática, no entro en si está bien o está mal. ¿Qué le falta a eso? Diversidad, equidad, inclusión, ¿no? Es decir, aquella señora de Netflix que luego despidieron, hemos repetido diversidad es que vas al baile o a la fiesta o a la inclusión que te sacan a bailar o que tú quieres bailar, porque lo de que te sacan es como muy genial. Pero luego el otro día Nuria Chinchilla del IES decía, pero es que además el asunto es que te pone la canción que te gusta. Es decir, te puedes expresar y encima estás contenta, o contento, o valdría para el edadismo, valdría para todo tipo de diversidades, ¿no? Entonces, claro, si todo el mundo es igual, del mismo género, misma edad, los mismos estudios y demás, pues incluso hay países que eligen en grandes compañías gente muy, muy, muy similar, de los colegios más influyentes o más prestigiosos, pues al final te pierdes la diversidad, que también es meritocrática. Totalmente, acaba pasando como en el libro IACAN de nuestro amigo Javier Barraca, en el que, en fin, la inteligencia artificial coge el control y todo el mundo era igual, todo el mundo era estupendo, guapo, claro, alto, rubio, le sacaban los ojos porque tenían mejores visores y cosas de estas. ¿Cómo crees que afecta, Juan Carlos, el planteamiento meritocrático en función de los segmentos de edad
en el mundo profesional. Quiero decir, nosotros, los que somos X o Baby Boom, teníamos, yo creo, bastante asumido que la meritocracia existía, bueno, regular, tenías una serie de capacidades, avanzabas, te seleccionaban seguramente por algunos elementos relacionados, bueno, pues con capacidades, y luego ya desarrollabas tu carrera y ahí te las apañases como pudieras, pues eso, manejando tu networking, etcétera. No sé hasta qué punto aquello era meritocrático o no, pero ¿cómo crees que se percibe pues por una generación Z o por un millennial, que ya son tíos talluditos y ya ocupan puestos de dirección? ¿Cómo crees que encaja todo esto de la meritocracia? O sea, ¿cómo operan la guerra por el talento que tenemos realmente en Europa? A ver, yo creo que los centennials y los alfa que van a venir ya, que tienen 20 años o un poquito menos, se lo toman en serio. Es decir, como tú muy bien has dicho, pues los que hemos estado en grandes consultoras, auditoras, multinacionales y demás, se hablaba de ello, pero al final, pues tú vas en el carril del que está ganando, el que está subiendo, ¿qué tal? Y cuentan contigo, has apostado por un caballo que no es el ganador, y lo siento mucho, puede ser muy bueno, muy brillante. Es igual que la política. Claro, igual que la política, exacto, pero son familias. Ya, elegimos también a este y este pierde las primarias tal y te acabas de ir a hacer puñetas. Exactamente, y a lo mejor vales tanto más que otra persona, pero es así. Como tienen más capacidad de decisión los centennials y seguro que la generación alfa, porque en casa, al ser menos hermanos, les hemos dado mejor trato y mejor capacidad de decisión, pues son ellas o ellos los que eligen, y si consideran que han sido tratados injustamente, se van a otra compañía. Se piran, pero en cero. Hay tropecientos estudios de cualquiera, de Deloitte, de KPMG, de EY, que hablando de los millennials, que yo creo que es la gente más estudiada de la historia de la humanidad, pero se les daba una referencia de 2 años, como un 56% recurrentemente, 56, 60%, eran susceptibles de ser movidos en los siguientes 2 años, que era una cosa espectacular y tenía que ver muchísimo con estas personas sí apuestan, a lo mejor no le llaman meritocracia, pero apuestan por esta justicia, por esta equidad. Bueno, venga, Juan Carlos, que llevamos mucho tiempo sin hacer sección de takeaway o Tupperware. Venga, tres cosas que se pueda llevar cualquiera de nuestros oyentes para acercarse a ese líder meritocrático que, independientemente de la estrategia que tome una compañía, parece algo universalmente bueno y asociado a unos códigos éticos razonables. Venga, yo diría tres cosas. Primera, humildad, porque no se trata tanto de prometer como de cumplir. Es decir, no hablemos tanto de meritocracia y demostremos con buena comunicación, con criterios, con apertura a todo el mundo, repito, desde la selección hasta la desvinculación, quién realmente está comprometido, quién no está comprometido. Perfecto. Yo diría, me atrevería a decir que hace mucho que no lo decimos. Me atrevería a decir. Bueno, yo creo que cuando tú te comportas con rectitud y de acuerdo a la ética universal, normalmente las cosas, aunque te salgan mal, te salen bien. Sí. Quiero decir, es una política casi, no sé, yo lo vivo como una política casi familiar. O sea, mis hijos o a nuestros hijos tratamos de educarlos para, oye, haz lo que tengas que hacer y se acabó. Pero lo que tienes que hacer es lo correcto. Y ya está. Yo creo que eso es un principio hiperbásico para cualquier compañía, y si en alguna compañía te falla, es que es mejor que no estés en esa compañía. Sí, la meritocracia sin ética es trampa, claramente. Absolutamente. Y luego el ejemplo, es decir, un líder es ejemplo siempre. Siempre. Cuando te están viendo, cuando no te están viendo, cuando estás tomando una copa, cuando estás en una fiesta de empresa, cuando estás contando quién es tu compañía, es ejemplo siempre. Y entonces los líderes, por ejemplo, empresariales que más admiramos son personas que, bueno, tú y yo hemos tenido la oportunidad de verles en muchos ámbitos, fiesteros o más serios, más institucionales, más tal, siempre saben lo que tienen que hacer. Sí, no son los que acaban bailando con la corbata anudada en la frente. Sí, y tampoco que dejen de bailar, saben el equilibrio donde tienen que estar. Totalmente. Muy bien, Juan Carlos. Pues hasta aquí. ¿De qué vamos a hablar en unos días? No sé, ¿qué me propones? Pues no tengo ni idea, déjame que lo mire. Pues mira, vamos a hablar de liderazgo y descanso. Y descanso, descanso. Hay líderes que no descansan y líderes que descansan. De hecho, hablábamos esta mañana de alguna referencia de estos, y vamos a contar un poquito qué efectos produce en el cerebro y en los demás el descanso o no descanso de los líderes. ¿Te parece buena idea? Me parece una idea estupenda. Pues estupendo, Juan Carlos. Pues hasta la semana que viene y muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Muchas gracias.